Oh, señoras y señores, hola, ¿qué lo que? ¿Qué volado? ¿Qué tal? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué volado? Oye, ¿qué pedo? No mames, güey. Así que mi gente, ustedes saben que hay tantas maneras para saludar en el español. Así que mi gente, uno de mis favoritos es que lo que, como dicen los dominicanos. ¿Qué lo que, manen? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que, mi gente? ¿Qué lo que? También que volado. Yo creo que eso viene del Colombia o Cuba, no estoy seguro. Pero uno de esos países, la gente de para allá dice que volado. Yo creo que eso es de Colombia. En serio, mi gente. Pues, ¿qué lo que? ¿Cómo están ustedes, mi gente, hoy? Estoy muy bien, mi gente, muy feliz, muy contento, mi gente. Entonces, ¿qué es lo que con ustedes, mi gente? Hola, mi gente, muy buenas tardes a todos ustedes. Si tú estás viendo por la primera vez, si tú estás aquí por la primera vez en mi canal, gracias por estar aquí conmigo, mi gente. Y también si ya te has suscrito, gracias para suscribirte al canal y gracias para tus apoyos, mi gente. Y si hay algunas de ustedes que no has visto mis otros vídeos, chécalo ahora mismo, mi gente, porque yo estoy aquí en mi nuevo canal. Solamente yo quiero alentar a ustedes para tomar acciones. Si alguno de ustedes que quiere aprender un idioma de nuevo, mi gente, yo solamente estoy aquí en mi canal para mostrar a ustedes mis progreso, porque yo solamente tengo 5, casi 6 años, pero realmente yo solamente tengo 5 años desde yo comencé con el proceso y para aprender el español. Es que es un idioma que me encanta, mi gente, que me adoro, y yo no voy a pararme y hasta la muerte, mi gente. Yo no voy a pararme. Yo voy a seguir para adelante porque yo solamente quiero mejorar mi español aquí, y no solamente eso, yo quiero aprender de ustedes también. Así que mi gente, si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal si no has hecho, y también deja tu comentario abajo de este video. Así que también, si ustedes no saben quién soy yo y cuál es mi nacionalidad y cuántos años yo tengo aquí en el Estados Unidos, pues déjame explicar, man. Déjame explicar, manito. Tranquilo, déjame explicarte. Ya me llamo Billy, primeramente, mi nombre es Billy y yo soy de Haití. Yo nací en Haití y yo vino aquí desde chiquito. Desde yo tenía 12 años. Ahora, mi gente, adivine cuál es mi edad. Ya tú sabes, yo soy viejo, mi gente. Con esa barba yo aparece muy viejo, ¿verdad? Sí, con esa barba yo aparece muy viejo. Yo solamente tengo 24 ahora. Yo solamente tengo 24. El 3 de marzo era mi cumpleaños y yo cumplí 24, mi gente. Yo siento como un viejo, pero ya, como dice el dicho, mi gente, más viejo, más rico. Tú sabes, mi gente, más viejo, más rico. Con esa barba yo aparece más viejo, pero ya, todavía yo soy más rico. Para las mujeres, tú sabes, mi gente. Pues estoy aquí, mi gente, en mi nuevo canal, y yo solamente, como te digo, yo solamente quiero alentar a algunas personas que están viendo mis videos. Si te gustó, mi gente, por favor, suscríbete al canal otra vez. Y gracias, hermano, para apoyarme. Y también si te has suscrito, gracias. Realmente lo valoro, mi gente. Realmente lo aprecio, mi gente. Gracias, mi gente. Ya, yo creo que eso es todo para el día de hoy. Como te digo, yo no nací aquí, yo soy de Haití. Yo vino aquí desde chiquito, desde yo tenía 12 años. Ahorita yo tengo 24,
y yo solamente tengo 5 años a aprender el español, y también yo estoy en el proceso para aprender el portugués de Brasil, porque mi gente es un idioma que me encanta, que me adoro muchísimo. Yo creo que el portugués va a ser un idioma muy fácil para aprender y muy rápido para mí, porque yo hablo el español, aunque que yo no hablo perfecto, pero es casi la misma cosa. Son dos idiomas muy parecidos, y así que es como mi idioma, es como creole y francés, casi la misma cosa, mi gente. Déjame decirte una cosa. Aunque yo soy haitiano, pero todavía yo no hablo francés. Eso es un hecho, mi gente. Yo no hablo francés. Yo puedo entenderlo, pero todavía yo falta muchísimo, mi gente. Yo no hablo francés. La verdad es que yo hablo más español que el francés. Así que yo creo que es una vergüenza para mí para decirte eso, porque como que tú eres un haitiano. Yo sé exactamente qué es lo que ustedes están pensando, qué es lo que tú eres un haitiano y todavía no hablas francés. Así que es la verdad, mi gente. Yo no hablo francés. Yo no hablo. Yo puedo entenderlo, pero todavía yo no hablo. Yo quiero hablarlo algún día. Claro, yo quiero hablarlo algún día. Como el español, y no solamente yo quiero hablar el español, yo estoy aprendiendo el portugués, y también yo quiero aprender otros idiomas también, mi gente. Porque yo creo que yo no soy promedio, yo no soy de la mayoría de las personas, y también no existen límites en mi mente, porque, mi gente, yo creo en mí mismo, y también yo creo en ti mismo. Si tú estás viendo el video y si tú quieres aprender un idioma de nuevo, mi gente, todo es posible. Solamente tienes que dedicar el tiempo para estudiar, para estudiar el idioma, y para practicar con la gente cada vez que... Para mí, lo que estoy haciendo cada vez que yo tengo una oportunidad es que yo siempre estoy comunicando con la gente, siempre estoy conversarme con la gente. Así que es una de las mejores maneras para aprender el idioma, mi gente. Y también me encanta la cultura el español. Ya, yo creo. Eso es todo, mi gente, para el día de hoy. Yo soy un poquito nervioso, y también, como te digo, si te gustó el video, por favor, dale like y deja tu comentario abajo, y también clica en ese botón, el notification bell, para que sepan cuando yo suba un video de nuevo, porque a partir de hoy has decidido para grabar un video en español, como no sé cuántas veces de la semana. Yo creo que 2 veces a la semana, o solamente una vez, pero ya. Eso es todo, mi gente, para el día de hoy. Gracias por estar aquí conmigo, y nos vemos en el próximo video, mi gente. Se cuidado. Adiós. Hasta el próximo video. Que Dios lo bendiga, mi gente. Chao.